Vida al Día con Hernán Higuera. 6:27, qué gusto saludarle, doctor Patricio Donoso, exministro de Trabajo. Buenos días, ¿cómo nos escucha? Muy bien, Hernán, muchísimas gracias. Una corrección, no soy doctor, sino arquitecto. Bueno, arquitecto. De modo, le agradezco mucho, Hernán, por este contacto. Felicito a FM Mundo, 20 años de hacer historia, y eso es importante. Y agradezco también a Martín Muñoz, que es quien, a nombre de FM Mundo, me ha contactado para esta entrevista. Muchísimas gracias. Así es, Martín es nuestro productor. Arquitecto, ¿qué le parece este análisis que hacen, el pedido de los trabajadores, mientras el análisis que hace el gobierno, que dice que podría estar entre 10, 16 y hasta $20? ¿Eso depende de qué? ¿Qué análisis se hace en estas mesas que siempre resultan un poco incómodas, ¿no? Porque toca como que satisfacer a todos y al final el gobierno decide, como siempre. Cuando fui ministro, logré que por primera vez en la historia se dé la participación femenina en el Consejo de Trabajo y Salarios. Ajá. Estuvo Tania Pazmiño como delegada de los empleadores, estuvo la señora Arellano como delegada de los trabajadores. Veo que hoy se ha continuado con esa buena idea. Está María Paz Gervis en representación de un grupo y del otro sigue la señora Arellano, lo cual es bueno. Y cuando usted, Hernán, me dice que ese consejo, las reuniones del Consejo de Trabajo y Salarios, tienen sus bemoles, es verdad. Basta decir que apenas en una ocasión, en los últimos tiempos, ha habido consenso y acuerdo entre trabajadores y empleadores. Por eso es que tanto el artículo 328 de la Constitución cuanto el 118 del Código del Trabajo establecen la mecánica para señalar el salario básico unificado para el próximo año. Y claro, una consideración previa, Hernán, con su venia, no está bien que en el paro que se dio hace poco nomás, en el secuestro de la provincia de Imbabura, un dirigente un dirigente indígena, haya señalado que el salario básico lo propone él en $650, una perfecta irresponsabilidad, pues esa cifra no lo resistiría ni la economía suiza, por un lado, y por otro lado, lo que más me molesta y debe molestar al país es que este señor sembró una expectativa falsa, y lo más grave es que él sabe que era una expectativa falsa, por lo tanto la demagogia no le hace bien en este tema que es delicado, por supuesto, porque estamos hablando del salario básico unificado de los trabajadores. Hay un sistema, y contesto directamente su inquietud periodística, Hernán, que establece en los artículos precedentes, que acabo de mencionarlos, que es, una vez conformado ese Consejo de Trabajo y Salarios, tener una reunión con 3 instituciones del Estado: el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que ese Consejo de Trabajo y Salarios recepte los números. Voy en orden: el Banco Central del Ecuador en cuanto al crecimiento económico, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en cuanto a los índices laborales, y es más importante aún, en mi opinión, el criterio del Ministerio de Economía y Finanzas, pues ellos dan cifras de la inflación proyectada. ¿Por qué, Hernán, le doy la importancia máxima a la inflación proyectada? Porque el salario básico unificado que se defina en los próximos días regirá a partir del próximo año, y en base a ello tiene que definirse el salario básico unificado. Ese es el procedimiento y así se lo está haciendo. Bueno, los indicadores que se están tomando en cuenta, los macroeconómicos del país, prevén un crecimiento del 3.8% en 2025 y una baja en la inflación. Ya vimos una inflación anual baja, que es uno de los resultados que destaca el gobierno y que dan el soporte para afirmar que se podría hacer un aumento salarial de entre $10 y $20. ¿Eso cree usted que es viable, que los empresarios lo acepten? Es viable porque está dentro del marco, no solamente del marco jurídico, sino conceptual. Me explico, Hernán. La inflación proyectada tiene que reflejar el aumento salarial a fin de que los dos vayan a la par, que vayan empates. Me explico. En el momento en que la inflación tiene determinado porcentaje y el aumento va en esa misma dirección,
pues entonces no se ha hecho daño a ninguna de las dos partes con el aumento salarial. Se ha beneficiado tanto al trabajador como al empleador. Ese es el procedimiento y las cifras que ustedes mencionan tienen su lógica numérica, sin duda. Todos quisiésemos que los trabajadores ganen lo más posible, claro que sí, pero no nos olvidemos que el Ecuador es el segundo país de más alto salario básico unificado de la región de Latinoamérica. Y le doy cifras rápidamente. Cuando yo era ministro de Trabajo, y tengo aquí las cifras, Argentina $304, Bolivia $313, Chile $395, y es una economía mucho más fuerte que la nuestra. Colombia $244, Perú $233, Uruguay $381, el Ecuador $470, Venezuela $2.50. Es terrible como el señor Maduro expulsó a 8 millones de venezolanos de su país que andan buscando en los semáforos tener que comer, semáforos de Ecuador, Perú, Chile, Colombia. Y lo que más me molesta de la dictadura del señor Maduro es que hay ecuatorianos que piensan que está haciendo un buen gobierno cuando tiene que alimentar a 8 millones de personas menos por la pobreza generada en un proceso dictatorial bárbaro y absurdo. $2.50 de salario básico unificado. Pero regreso al punto. El Ecuador tiene un salario básico unificado alto y eso es bueno. Ojalá sería mayor, pero hay que reaccionar de acuerdo a la realidad de la economía. Porque no podemos hacerle daño al emprendedor, al empresario, porque si así se le hiciese daño, el daño más grave sería precisamente al trabajador, porque podría perder su empleo. ¿Cuál es el costo de la canasta básica y la brecha entre el salario unificado? En cuanto a la canasta básica, que es un discurso muy reiterativo, cierto es que la canasta básica está por sobre los 700 y pico de dólares, pero no nos olvidemos que la canasta básica familiar es para la familia, 4 personas, por un lado, y por otro lado, existe un factor del 1.6 trabajadores por familia, de tal manera que no tiene lógica de orden matemático, me explico. El que se iguale el salario básico al valor de la canasta básica, porque eso sería romper la lógica matemática y la lógica familiar. Entonces, ¿usted considera que esta decisión estará entre los 10 y 20 dólares, no más? Sí, me parece que es bueno. Ojalá se pongan de acuerdo trabajadores y empleadores. Cuando yo ministro hice el mejor esfuerzo, estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo, o estuvieron ellos muy cerca. El ministro de Trabajo es una especie de veedor juez ahí. Sí, permítame un término muy quiteño, componedor. Un componedor. Componedor. Y claro, cuando no hay acuerdo, tiene que, de acuerdo al artículo 118 del Código del Trabajo, establecer el salario básico el propio ministro. Muy bien. Veamos qué pasa. ¿Qué ocurre con el empleo? Rápidamente, exministro, ¿qué ocurre con el empleo? A propósito, tengo que darles una cifra que hoy la publica el Banco Central, ¿no? El riesgo país ha bajado a 555 puntos. Déjenme les doy la cifra exacta. Pero el empleo, ¿qué pasa con el empleo? Yo voy a ser bastante práctico e incluso un poco duro en la respuesta a su pregunta, estimado Hernán. Desde hace 20, 30 años, el empleo sube, baja. Es un sub y baja brutal, un columpio. Esa es la verdad. Pero nos mantenemos, en términos redondos, con aquello de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Por lo tanto, hay que romper el nudo gordiano que está funcionando durante décadas en torno al empleo, porque por ahí algún gobierno, y usted sabe a cuál me refiero, se inventó eso de empleo adecuado, empleo no adecuado, empleo no remunerado, subempleo. No. Esas son palabras para tapar la verdad. Y la verdad es que el 54%, Hernán, escúcheseme bien, 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal, y no tiene acceso a un 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva. No puede acceder a un préstamo hipotecario, quirografario o prendario. Por eso es que hay que romper el nudo gordiano, no desatarlo. Hay que hacer lo que Alejandro Magno, de un solo tajo, romper ese nudo gordiano. ¿Qué significa esto? Que hay que cambiar las reglas del juego profundamente, como lo intentamos nosotros en septiembre del 2021,
remitimos a la Asamblea un proyecto de nueva normativa laboral, sin eliminar el Código del Trabajo, que quedaba pendiente, quedaba funcionando o aplicable para quienes sí tenían empleo. Pero nosotros nos preocupábamos y nos seguimos preocupando de los no trabajadores. Para ellos, esa nueva normativa laboral establecía cosas modernas, eliminar torpezas que ahora son caducas. El Código del Trabajo data de 1938, estimado Hernán, llevamos a los 100 años, pero no moderniza la relación laboral, la relación del trabajador y el empleador. Por eso es que en el Ecuador no se contrata más gente, porque existe la torpeza constitucional de la provisión del trabajo por horas. Mire, yo trabajé por horas cuando joven y tuve mi afiliación a la Seguridad Social. Es más, compré mi primer departamento con crédito hipotecario del Seguro Social trabajando por horas. Por eso lo que pasa es que no hay una propuesta clara tampoco, no es confuso. Unos dicen que sí, que por horas, pero sin afiliación. Otros que no, que... O sea, ahí creo que hay que ponerse de acuerdo. Bueno, exministro, le agradezco mucho por su tiempo. Se nos acabó el límite de la entrevista. Les corrijo la cifra, riesgo país. Hoy despertamos con una cifra de 595 puntos de riesgo país. Es la más baja en muchos años. Ojalá eso sirva de algo. Gracias, exministro. Muchas gracias, en la que esté muy bien. Buen día. 6:38.